Hola, qué gusto que nos acompaña el día de hoy. Soy Julieta Gómez, soy directora de Logic School México y el día de hoy me acompañan Judith Sedano, coach, e Isabel Barraza, tanatóloga. Bueno, se acerca el Día de Muertos y acostumbramos poner una ofrenda para estar cerca de nuestros muertos, para dialogar con su recuerdo, con su vida. Y me gustaría comenzar preguntándoles, ¿conocen el significado de los elementos en una ofrenda para el Día de Muertos? Y para eso, Isabel Barraza, nuestra experta en el tema, nos platicará de las ofrendas del Día de Muertos, ya que queremos preservar esta tradición e invitarlos a que pongan la suya. Isabel, platícanos. Experta de todas las ofrendas que llevo hechas y de las locuras que he hecho de un festival de Día de Muertos, que me permitió estar en contacto con promotores culturales, con el director de un museo que era antropólogo y hablaba de este tema de manera magnífica, de Artes de México, del Museo de la Muerte de Aguascalientes. Y entonces toda esta experiencia y curiosidad que yo tenía en el tema, porque yo de chiquita en mi casa no poníamos ofrenda de muertos, empezó a enriquecer mi vida en unas dimensiones que no tenía ni idea lo que me estaba metiendo, ¿no? Voy a compartir pantalla. En aquella época hice un festival que se llamó El Sentir de las Calaveras y el eslogan era porque la verdadera muerte es el olvido. A mí me empezó a capturar esto, que no estoy diciendo que sea lo tradicional, por medio de las Catrinas. La Catrina la empezó a hacer Guadalupe Posada. Él nada más hizo la cabeza de una Catrina con un sombrero y era una ironía de la época porque decían que las mujeres europeas eran garbanceras y las estaban criticando. Sin embargo, llega Diego Rivera y en el mural de la tarde del sábado dominical en la Alameda, viste a la Catrina, ¿no? Y entonces es en 1900 cuando ya entra como este humor mexicano de poner a la Catrina de distintos ámbitos. Sin embargo, es una tradición que trae parte prehispánica y parte de Europa, ¿no? O sea, no es una sola, sino que cuando se unen estas culturas, se empieza a enriquecer esta visión de muertos. A mí, Julieta y Judith me habían invitado a estar aquí con ustedes para hablar de la muerte y de cómo poder hablar de la muerte de nuestros niños. Esta es una magnífica manera, ahorita en esta época, de explorar el tema y ver la profundidad en la que podemos hablar de esto. Si las muertes son recientes, lo que nos permite hacer es una catarsis o tocar con ese dolor que como mexicanos, por más que decimos que somos buenísimos en el tema de la muerte, nos defendemos de muchas maneras, que es natural, diciendo, no, no te preocupes, todo va a estar bien, tenemos un angelito en el cielo, échale ganas, la vida sigue. Y si bien nos ayuda a sobrellevar ese momento doloroso, no nos ayuda a sanar. El altar de muertos se vuelve en un lugar donde podemos tocar con esto que nos duele hoy o irlo construyendo en el mediano y el largo plazo para construir muchas cosas de las que vamos a hablar en esta presentación. Y súper importante, ¿no? El darle un lugar a nuestros muertos y tener sobre todo los simbolismos que nos vas a explicar súper importantes para estos momentos y para estos días. Con lo que acabas de decir, Judith, me recuerda que cada estado de la República lo vive diferente. Lo que yo les voy a dar es una visión global, general, pero a lo mejor alguien en Campeche les dice, no es cierto, aquí no hacemos esto, aquí nunca ponemos el retrato de frente, lo ponemos para atrás porque se cree que uno no debe de ver, ¿no? O sea, lo que quiero que entiendan es que esta es como una intro en donde les comento a Julieta y a Judith que si uno de sus niños dice, mamá, ¿cuándo ponemos nuestra ofrenda? Creo que ya logramos nuestro objetivo. Ya la manera en que ustedes lo lleven a sus casas, si es por medio de la comida, si es por medio de, por ejemplo, yo, pues, mi colección de Catrinas, la manera en que lo llevemos ya es muy personal, ¿no? Si queremos hacerlo súper tradicional y milenario, bueno, pues clárense más en la historia y cosas así. Pero el chiste de esto es invitarlas, inspirar a ustedes y a sus hijos para que esta tradición la puedan hacer suya, porque no se trata de ir a ver el panteón en Oaxaca de cómo se ve, sino de cómo vivo yo en mi casa esta tradición. Así es. Sí, yo te quería comentar, Isabel, que yo antes no ponía lo que es el altar y yo hace 7 años perdí al papá de mis hijos y a raíz de eso empezamos a hacerlo y siento que es algo que nos ha servido muchísimo porque es el recordar, el estar platicando de él. Sacamos fotos, sacamos
nos ponemos a cocinar lo que le gustaba y ese momento de estar recordando, creo que es algo que importantísimo. Emocionalmente Sí. para todos nos sirve mucho. Sí, estoy de acuerdo con Julieta. Igual tuve la pérdida de mis hijos hace ya años atrás y nosotros sí la usábamos y poníamos ofrenda, pero ahora tiene más significado para nosotros por todo lo que nos vas a explicar justamente. Exacto, ese es el chiste, ¿no? Enriquecer la visión que traemos y si no la tenemos, empezar a construirla. Así es. Y respeto absoluto. Lo que yo les diga es simplemente compartir. Si a ustedes algo no les cuadra o no les gusta, no lo hagan, ¿no? Aquí el respeto es como el eje central, el valor central, porque cada quien entiende y trae sus experiencias familiares, ¿sí? Igual cuando hablamos de tanatología, yo les digo qué es lo mejor, qué es lo más recomendable, pero cada quien decide qué hacer y qué no hacer. Eso es... Y al final también lo que decías, ¿no? Cada estado lo celebra o lo hace diferente, pero también cada familia lo hace y le puede poner como su toque especial. Sí. A mí, por ejemplo, me dices Halloween y Halloween integrado y en ese instante se me electrocuta todo el cuerpo, pero tenemos que entender que estamos en una época, pues que si el niño quiere poner pues, un dragón, bueno, pues que lo ponga, ¿no? Puede poner. A mí me lo dices y es un sacrilegio, pero bueno, también mis hijos... Se vale. ¿Qué es la ofrenda de Día de Muertos? Es un ejercicio para recordar a los que se fueron, porque el saber de dónde vengo me da certidumbre de quién soy, de mi identidad. Incluso saber que soy mexicano y que hay estas tradiciones, las haga o no, me da una identidad entre el lugar y el país de donde vengo. Ajá. Y eso nos da raíz a nuestra existencia, nos da equilibrio. Nos puede no gustar saber de nuestro tatarabuelo porque era un narcotraficante que mató a medio mundo, o nos puede gustar porque nuestra abuelita pues, fue una eminencia en la medicina. Sin embargo, nos dice de dónde venimos. Ajá. Nuestra relación con ellos es un acto de memoria. Ahorita lo que decía Julieta, integro a mi papá porque no sé de qué edades luego perdemos a nuestro papá, a nuestra mamá, a quien sea. Y muchas veces los niños ni siquiera se acuerdan de la cara. Entonces, el hecho de ver un retrato, de conocer sus anécdotas, el niño por medio de la memoria siente que es parte de su vida, aunque ni siquiera lo haya vivido. Ajá. Así es. Es un tiempo trascendental. ¿Por qué? Porque en pueblos en donde hacen esto, de verdad, para ellos las almas regresan, ajá, al altar. Entonces, es una tradición. Fíjense qué maravilla. Combina la profundidad de la concepción del cosmos y la vida después de la muerte. Ajá. Y a mí lo que más profundidad me dio con mis hijos, sí, fue el vínculo con mis antepasados, sí, las raíces, sí, que mis hijos hablaran de ellos como si los hubieran conocido, pero era ese momento con ellos de mamá, mamá, por favor, cuéntanos la historia otra vez, ¿no? Porque al niño le gusta escuchar otra vez, una y otra vez, la misma caricatura, la misma canción, la misma historia. Y más si esta historia habla un poco de dónde venimos, ¿no? De nuestro origen. Y lo puedes hacer llorando, lo puedes hacer riendo, lo puedes hacer, o sea, tú decides cómo contar esas historias. Puedes decir, sí, tu abuelo era muy malo, ¿no? Yo tengo aquí un abuelo que si mi abuela pudiera me jalaría mis patitas de por qué lo pusiste. Pero yo digo, mis hijos se tienen que enterar que también existen ese tipo de abuelos que abandonaron y que no estuvieron y que eso provocó una herida en el que sigue, ¿no? En la siguiente generación. Pero bueno, esa soy yo. Otra vez no lo tienen que hacer todo. ¿Por qué todo esto de las diferentes fechas? Hubo una promotora cultural que conocí cuando hice el festival del estado de Morelos, que tiene un libro precioso, que ese se los debo y si quieren luego lo ponemos en redes sociales. Bueno, a mí me dio una fotocopia, ya no tenía libros, y su nombre completo, tengo Patricia y ahorita se me olvidó su nombre, perdón, Pati, donde dice que no es un día ni 2 días de muertos, son los muchos días de muertos. ¿Por qué? Porque en cada estado de la República, dependiendo de cómo murieron, es que se les celebra. Sí tenemos medio claro que el 1 de noviembre es para niños y el 2 para adultos. Sin embargo, si no se bautizó, si murieron por accidente, por diferentes cosas, se celebran en diferentes estados varios días. Me encantó eso de los muchos días de muertos, porque se vuelve incluyente, ¿no?
¿por qué se coloca una ofrenda? No sé si me estoy adelantando un poquito, pero es muy importante diferenciar, y esto me lo dijo el antropólogo que en ese entonces tenía un puesto en el MUNAL, que decía que la ofrenda, o sea, el altar es la estructura donde se pone. Por ejemplo, aquí que ven ustedes, pues son mis cuadrados, ¿no? Pero en diferentes estados de la República hay también un simbolismo por cada como piso. Ajá, por cada nivel significa algo. Significa diferentes cosas. Por ejemplo, en San Luis Potosí son muy comunes los que se ponen llenos de fruta, ¿no? Que son como arcos de fruta. Entonces, cada estado lo hace diferente y la ofrenda es lo que pongo, lo que ofrezco, que ahorita vamos a hablar de eso. Wow. Es un homenaje y honrar la experiencia de vida de alguien que no conocimos o de alguien que sí conocimos y fue muy importante en nuestras vidas. Es un acto de dar. Aquí lo que hacemos es ofrecer. Este antropólogo también comentaba que se hace en esta época porque es la época de la cosecha, donde los campos están llenos de fruta, de verdura, de flores. Entonces, de aprovechar esta abundancia para poder dar lo mejor de nuestra vida y honrar a la gente que extrañamos. Les voy a pasar los datos de toda esta gente porque esto no es algo que yo sé por mí y creo que es importante ponerles crédito, luego los subimos. Compartir historias, las raíces de nuestra experiencia. Yo, pues por mi manera de ser, me vuelvo medio histriónica, ¿no? Entonces, cuando les contaba las anécdotas a mis hijos, hacía el ruido del caballo y entonces se caía de la cama. Señorita, ¿qué pasó? Entonces, pues los niños están así como en la película de Batman de, híjole, sí, se va a morir, ¿sabes? No todo mundo tiene, o sea, hay que usar de nuestras mejores habilidades. Hay quien canta bonito, hay quien cuenta padre una historia, hay quien cuenta el chiste y nos hace reír. O sea, usar lo mejor de nosotros para enriquecer con esta manera de contar nuestras historias. Y aparte dijiste algo súper importante, todos los niños aprenden algunos por escuchar, algunos por ver, otros quieren sentir la historia, entonces el que uses todos estos canales es súper importante para que ellos se metan totalmente en la emoción de la historia. Lo vivan. Incluso mis hijos luego decían, bueno, mamá, tú la cuentas y yo hago como que voy en... La verdad que las historias eran cosas que me inventaba, porque mi familia no era de poner ofrenda. Y entonces cuando estoy recopilando estas historias, dije, ching, ¿cómo habrá estado en Michoacán papá Nane? Porque así le decíamos. Se ha ido en caballo, ya había coche, pues me invento que se ve en el caballo. La verdad que hay parte fantasiosa y parte que sí me contaba. Es real, ajá. Dialogar con el recuerdo de las personas que ya no están con nosotros se vuelve un diálogo de ellos, pero también un diálogo nuestro cuando tu hijo te pregunta de, oye mamá, y ojo, y eso también es tanatológico, se vale contestar no sé, se vale decir si quieres luego investigamos, si me sobrepasa porque la muerte es reciente. Yo, por ejemplo, tengo un abuelo que se suicidó y yo le contaba a mis hijos de, no, pues este se murió del corazón, tal cosa, ¿no? Porque ya es pasado, no reciente. Y un día mi hijo me dijo, oye mamá, ¿y por qué nunca nos cuentas cómo se murió papá? O que yo iba manejando, me acuerdo perfecto, y él en su sillita. Y yo, no importa, cuando seas más grande te lo digo. No, mamá, quiero saber. Y él me dijo, ¿se mató? Y yo así de... Y miren que soy natural en el tema, ¿no? Dije, ¿qué hago? Ya estudiando, porque cuando hice el Festival de Día de Muertos todavía no estudiaba tanatología, pero bueno, yo ya andaba ahí en temas que me apasionaba el tema de la muerte. Y entonces se me ocurrió decirle, sí. Bueno, la regañiza que me dio mi mamá de, ¿cómo se te ocurre decirle eso al niño? Y cuando estudio tanatología, por ahí de las varias investigaciones y estudios que hice, dice, lo que no le decimos al niño, el niño lo llena con su imaginación. Ajá. Así es. Y a veces con información errónea. Sí. Exacto. Entonces, es muy importante también que vamos a poner en la ofrenda, porque si tú no estás listo para hablar de suicidio, pues entonces o no lo pones y ahorita mejor no toques ese tema, porque si tú no estás listo para hablar de eso, imagínate con la fricción y cómo se lo vas a pasar a ellos, ¿no? Sí es. Bueno, pero entonces no hablas de cómo se murió nadie, ¿no? O enfoca la atención, uno también sabe cómo ayudarle a los niños.
la ofrenda de muertos, y ya me estoy extendiendo mucho, se presta para momentos de verdad. ¿Qué es un momento de verdad? Y lo hablo por esto, por ejemplo, del suicidio. Cuando tú llegas y le dices a tu hijo, ven, te voy a explicar por qué llueve, al niño le vale gorro. El niño estaba jugando, estaba distraído, estaba comiendo una galleta, y sinceramente le vale gorro si yo, o sea, ¿por qué a ti se te ocurrió explicarme si llovía o no? Pero si estamos en un día donde se va la luz, hay rayos y truenos, y el niño te pregunta, mamá, ¿por qué llueve? Ese es un momento. Es el momento, exacto. Yo también creo que si te están preguntando por algo es porque es el momento y ellos están listos para recibir esta información. Pero hay que saber cómo, y por eso está Isa como especialista para estos casos. ¿Qué pasa si ponen ofrenda y los rebasa un momento de verdad? Se vale decir, no sé, si quieres luego investigamos, o ¿sabes qué? Es un tema que me cuesta mucho trabajo. ¿Qué te parece que lo proceso un poquito y cuando esté lista te aviso? Porque no somos perfectos, no tenemos que tener todas las respuestas, que eso es algo que nos agobia mucho. Ajá. Perdón, voy al revés. Elementos esenciales para el Día de Muertos, porque no los tienen que tener todos, pero es como ir enriqueciendo. Yo a mi primer ofrenda, que ni siquiera tenía mis hijos, que ahorita tienen 16 y 12 años, casi 16 y 12, empecé con una Catrina, porque les digo que a mí lo que me cautivó aquí fueron unas Catrinas que vi en una tienda en Querétaro, y ni se las enseño porque ya está decapitada esa Catrina, tristemente. Hablando de honrar a los muertos. Y la muerte es perfecta, señora, no se preocupe. Entonces eso me ayudó. Pero empecé con una Catrina de este tamaño, un florero, cempasúchil y un retrato. O sea, mi ofrenda, y creo que una velita. No tenía más mi ofrenda, o sea, porque vean ustedes ahorita esto que es mucho más grande que lo que ven, no digan, chino, pues cuándo, no. O sea, es el empezar. Ajá, ahora, si quieren empezar, hay varios elementos importantes con los que empezar. Uno son los elementos esenciales. Otra vez, en cada estado de la República, cada familia puede decir, oye, no, eso no es cierto. A ver, esto es una información general. Ajá. Agua. Ponemos el agua de dos maneras. De manera individual a cada quien que pongamos en la ofrenda y también un aguamanil. No sé si se acuerdan de estas jarritas. Es que lo tengo ahí, pero está justo, a ver si puedo, aquí. En la parte de hasta abajo, en la parte del medio, tengo jarrita. Sí, la jarrita. Ajá, sí se ve. Estaban antes cuando no había baño. Ajá. Para lavarse las manos. Están ahí para lavarse las manos. Esos son los aguamaniles. ¿Qué pasa? Que el agua, cada elemento tiene una razón de ser en ofrenda. Es fuente de vida para mitigar la sed, porque las almas en esta creencia que bajan a visitarnos están haciendo un largo viaje. Ajá. Y que se puedan hidratar para fortalecer el regreso. Claro, ahí ya los estamos haciendo humanos, ¿no? Pero bueno, es la tradición. La sal, ¿por qué? Porque la sal en la ofrenda se ve como un elemento purificador para que el alma no se corrompa en su viaje de ida y regreso. Esto lo vamos a poner, Julieta ya nos dirá cómo, en las redes. La página, sí. Sí, vamos a compartirlo. ¿No? La luz, las velas, las veladoras, los cirios, todo esto es El la copal. pero es una guía, y otra vez, Adolfo Mantilla, ya me acuerdo del nombre del antropólogo, me encantó la analogía que hice, él da estas clases en universidad y en todo esto, decía, las velas es como los foquitos en la pista de aterrizar de un avión. Si no hubiera estos foquitos, el avión en la noche no podría saber dónde está la pista. Entonces, la luz y las velas y también las flores, ahorita les explico, flores, significan cómo señalar este camino donde el muerto y el alma puede regresar, y es lo que lo ilumina. El copal o el incienso sublima la oración. Aquí es un elemento, si se fijan, más de religión católica, ¿no? Limpia el lugar de los malos espíritus y el ánima puede entrar a su casa sin ningún peligro. Ojo y tip, yo una vez estaba en ese entonces viviendo en un departamento, puse copal y me estaba ahogando. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque el copal es un aroma muy fuerte. Ahorita ya hay inciensos de copal y bueno, si ponen copal que sea en un lugar ventilado. Las flores. Y vigílenlo, por favor, las velas también. Súper importante lo que No lo dejen más solo. ¿no?
Sí, si tenemos velas y con niños hay que tener muchísimo cuidado, no se pueden dejar solas, sí hay casos de incendio, no quiero decir que solo por ofrendas de muertos, pero pues si tenemos velas hay que estar ahí y si hay niños que no se acerquen, ¿no? Claro. Las flores adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del año y también guían. No sé, bueno, no sé qué tanto conozcan o no, pero hay lugares de la República donde ponen caminos de cempasúchil, Se ven hermosos. que guíen al alma. Está el cempasúchil, que es la flor naranja que está aquí. Está, bueno, yo le llamo garra de león, que no la tengo aquí, pero es una que parece como cerebro y es como guinda. Es la cosa más hermosa del mundo también. Y cuando hay ofrendas de niños, se suele poner el alelí, que es una flor blanca, que es como nubecita. Luego está el petate para que las ánimas descansen o donde se colocan los alimentos de la ofrenda. Aquí también viene un elemento prehispánico que es el iscuintle. Es un perrito de juguete por si es un altar de niños. Ayuda a las ánimas a cruzar el río para llegar al Mictlán. Y bueno, el pan que representa aquí la comida, y bueno, pues la comida y la gastronomía mexicana, ahí sí les ha ido muy mal a mis muertitos porque yo no cocino nada, entonces mi ofrenda no está basada en la gastronomía, pero hay unas ofrendas totalmente basadas que son la cosa más maravillosa del mundo. Elementos opcionales. Mira, ahí estaba el aguamaní. El retrato. Algunos lo esconden y solo puede avistarse mediante un espejo. Les digo que esas son tradiciones dependiendo del lugar, lo que les da sentido de realidad de que ya no está con ellos. Yo los míos pues, los tengo todos viendo para nosotros. Alimentos, que ya hablamos de eso, la cruz de ceniza, la imagen de las ánimas del purgatorio. Yo, por ejemplo, lo que hago es prendo un incienso y voy juntando esa cenicita para hacer la cruz. Ok. Las calaveras de azúcar, y es donde sale todo el humor mexicano, que le ponemos hasta nuestros nombres, ¿no? Alusión a que, pues, tener presente la muerte y que, pues, al final todos somos mortales, cosa que no se toca con el niño si yo no estoy listo, ¿sí? Eso luego lo vemos en tanatología. Claro. Aguamanil, jabón y toalla, que ya les había platicado, para que puedan tomar, para que puedan limpiarse. Licor, que bueno, pues hablando de lo mexicano, pues es imposible pedir que no haya alcohol porque pues es parte del estilo de vida de la persona que se murió, o que era medio borrachales el tío Juan, ¿no? Y eso pues, nos acordamos de él. El papel picado, donde descansan figuras de barro, incensario o ropa limpia para recibir a las ánimas. O sea, podríamos hablar una cápsula solamente de cada uno de estos elementos. Y en la cultura y en la religión católica también mucha gente pone imágenes de santos y pues es de acuerdo a tus creencias, ¿no? Yo en tanatología, a mí me pueden decir que creen en lo que sea y es muy respetable y es parte de incorporarlo a que no lo voy a alcanzar. También, por ejemplo, yo en mi ofrenda, aquí en Toluca, que vivo yo muy cerquita, está la Feria del Alfeñique y también hay calaveritas. Alfeñique es el material con que hacen distintas figuras y pues yo también voy incorporando, también por acá, miren, esto sí la voy a alcanzar. Tengo una máscara de San Luis Potosí, ¿ahí me veo? Sí, sí, sí. Perfecto, es que yo no las veo. Hay una máscara de San Luis Potosí, que son de los cholos, que hay todo un festival que la gente se pone la máscara, se viste, hay bailables, hay concursos. Entonces yo cuando visito diferentes lugares de la República, pues siempre estoy pendiente de lo que hay de Día de Muertos y me traigo y los integro en mi ofrenda, ¿no? Pero bueno, yo soy no soy muy tradicional en la ofrenda. ¿Qué más viene? A mí me encanta, y ya vámonos más allá de lo que ponemos, la ofrenda involucra muchas cosas. A nivel sensorial, y como dijo Judith, que es impresionante con nuestros hijos, de cómo cada uno, hay niños más auditivos, hay niños más kinestésicos, es que necesito tocar y sentir. Está involucrado el sentido del gusto, como en la comida y en la bebida. La vista, bueno, pues ya la ofrenda per se es visual, ¿no? El olfato, ¿por qué? Las flores, el incienso, el copal, cosas que nosotros pongamos, oído. Ahorita de fondo tengo una música de un álbum que sacaron del Bicentenario mexicano,
Y ahí, esta creo que es Eli Guerra con La Llorona en su versión, ¿no? O sea, yo cuando estoy con mis hijos, bueno, estaba, porque ahorita ya de adolescentes no se dejan tanto, pero todavía me integran de manera diferente. Ponemos canciones, por ejemplo, desde la del Bicentenario hasta cantamos, por ejemplo, una canción que le gustaba a un abuelo que se llama Samba de mi Esperanza, y ahí estamos los tres cantando, ¿no? En los panteones, por ejemplo, es muy común que lleven el mariachi para acordarse de sus muertos, o sea, la música es parte de eso. Ajá. El ciciar de las velas. Mi hijo incluso un día, alguien le fue a dar una plática a la escuela, no sé quién, que decía que cuando la vela tronaba y ciciaba, es que el alma del muerto estaba ya por ahí. Pero bueno, también le da estos efectos especiales. Y tacto, bueno, pues tacto todo, ¿no? Las Catrinas, hace rato les enseñaba este perro calavera, ¿no? Pues no es algo que quiero que toque todo mundo, pero al ver también estamos viendo esta riqueza de texturas. La textura, ¿no? Los materiales, sí. 4 elementos, ¿por qué? El agua está presente en las bebidas, en el aguamenil, el fuego a través de las velas y veladoras, la tierra en la cruz de ceniza, en las flores, en los alimentos, y el aire en el papel picado, dependiendo de cómo lo pongamos. Hay movimiento de repente de este papel, las fragancias, los aromas, el incienso que uno ve el ciseíto. Entonces, fíjense todo lo que involucra ofrenda, así sea un retrato y una vela y media flor, ¿no? Claro. Se trabó mi destino. Ahí está. A mí me gusta, y ahí es donde yo digo, si un solo niño dice, mamá, ¿cuándo ponemos nuestra ofrenda? Porque ya se le antojó. ¿Qué estamos ganando con esto más allá de poner un retrato y contar una historia? Integra a la familia y a la comunidad. Hay pueblos enteros que la comunidad está volcada en este dar y honrar. Sí es una expresión mía individual desde que yo pongo una foto, pero representa a mi familia y representa a mi comunidad. Me da identidad. O sea, yo decir como una ofrenda de muertos, hago Halloween, celebro San Patricio o la Virgen María, o sea, eso está creando parte de mi identidad y de mis raíces. Esa es otra plática entera de una tradición milenaria. A nivel gráfico, a nivel pintura, Guadalupe Posada, grabados, lo prehispánico, lo español, cómo se juntan. Pero bueno, más allá, es un vínculo físico, emocional, espiritual, y dependiendo de cómo lo manejen y con el tiempo, nadie se presione, sí puede llegar a ser una experiencia hasta mística. Yo la verdad no he ido tanto a panteones, ¿por qué? Porque lo vivo adentro de mi casa. Oye, Isa, ya fuiste esto y lo otro. Digo, es que o voy a ver Oaxaca la tradición o celebro a mis muertos, ¿no? Entonces, bueno, ya dijimos lo de los 4 elementos, los 5 sentidos. Y aquí algo bien importante. Si acaba de morir la persona y me siento listo, porque si no te sientes listo, ni lo hagas, se vuelve en un proceso de sanación, porque podemos llorar juntos, que eso también luego lo vemos, es súper importante. Si hago como que no pasó nada para no tocar con el dolor, o si toco con el dolor, crean consecuencias a mediano y a largo plazo muy importantes para nosotros y para nuestros hijos. Y si me atrevo, yo una vez el año pasado, hice una dinámica en una empresa con una chava de 26 años que había muerto y no había pasado ni el mes y ya estábamos hablando de eso, cada quien trajo cosas para la ofrenda, se coordinó, hicimos un ejercicio para recordar a la persona que se acababa de ir y la verdad que una persona me dijo, Isa, no me quería ir, porque si lo sabemos hacer con este amor, porque así como recibimos a un hijo en una situación idónea, con amor, y preparamos todo con amor de, ay, y si la ropita, y si la cuna, y dónde lo voy a dormir, o si le voy a poner esta cobijita. En la ofrenda de muertos es este mismo ejercicio. Es cómo hago esto con amor. Que puede involucrar llanto, risa, dolor, pero si el amor es el fondo, imagínense la profundidad de este ejercicio, ¿no? Nos permite una presencia en la ausencia. ¿Por qué? Porque otra vez, como el eslogan que puse, la verdadera muerte es el olvido. O sea, si yo sigo recordando y le doy un resignificado a la persona, cambia totalmente la situación, ¿no? Y bueno, pues conlleva una tradición, que ¿qué les digo? Sinceramente, Halloween es una maravilla porque sí, pido dulces, me divierto, me disfrazo y tiene todo un porqué. O sea, creo que no es ni un poquito comparable, y no lo digo en mal plan, respeto Halloween, qué bueno que nos invitamos,
pero vean hasta la profundidad hacia donde se va Día de Muertos, ¿sí? Ujú. Ya si además se quieren disfrazar, pues disfrácense, ¿no? Claro. Pero no es un solo divertirme, que además puede ser divertido, lo puedo hacer sumamente divertido y disfrazarnos de catrinas y de vampiros, ¿no? Pero vean la profundidad que esto lleva. No sé si quieran decir algo, Judith o Julieta. Pues yo siento que lo que tú dices, qué importante es que si llegas a tener una pérdida, el trabajarlo de manera más sana, trabajar este duelo y no, como dices, de dejarlo olvidado, ¿no? Sino que sí, hacer un acompañamiento y para eso están los tanatólogos. Sí, sí, exacto. Si tú no te atreves y no sabes cómo, si te sobrepasa el momento, ¿por qué? Porque lo que no resuelves hoy lo vas cargando, ¿no? Y Exacto. puede ser con culpa, con resentimiento, por tratar de no tocar con el dolor. En el momento que te toca tocarlo, alargas el sufrimiento, ¿no? Es Claro. como una agonía en vida constante. Entonces sí, sí es muy importante lo que dices. Pues sobre todo yo lo que quiero es invitar a las personas que nos están escuchando a que celebren esta memoria, que es un ritual que privilegia este recuerdo sobre el olvido, hacer un altar. Sí, totalmente. Y de verdad es Isabel, sí. maravilloso. Pues yo te agradezco muchísimo, muchísimo gracias por esto. Sé que hay muchísimo más que platicar, pero ya el hecho de que que tengan las ganas de hacerlo, de recordar, bueno, y que es parte de nuestras tradiciones. Además, ¿no? Uh-huh. Ahí justo atrás de mí, vean, tenemos hasta en el superior derecho, está un collage de las mascotas que mi hija ha perdido, que es un tema que luego no le damos importancia para los niños, perder una mascota, y no nos damos cuenta de toda la oportunidad que perdemos para ayudarles a entender este fenómeno que es parte de la vida y cómo procesarlo, sanarlo e integrarlo, ¿no? Claro, y a mí también me gustaría comentar que tú como tanatóloga no nada más trabajas las muertes, también trabajas los cambios. Entonces, Sí. ahora que estamos viviendo en esta época de tantos cambios, qué mejor que también acercarte a una persona que sabe cómo manejarlo. Así es. Sí, pues gracias por la invitación, Judith. No sé si quieras decir algo, creo que ya nos pasamos de tiempo, pero es que este tema es apasionante. Exacto. No para mí. Agradecerte toda la información tan valiosa que nos has dado, el cómo poder hacer mejor este momento, cómo honrar desde otro lugar incluso a las personas que ya no están con nosotros y darles un lugar, ¿no? Poder darle un lugar a la gente, a las personas, a los que ya no están, es súper importante y valioso para los niños, para nosotros como adultos también. Sí, pues gracias y bueno, el siguiente año yo feliz de seguir extendiendo este tema o si quieren más de una vez, porque sí es una manera preciosa. No, claro que sí. Vamos a seguir teniendo más cápsulas. Síguenos acompañando en Coaching Kids, donde vamos a seguir apoyando y dando tips a los padres de familia. Pues muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bye.